era tu vida antes de salir de Nicaragua? Mi vida era bueno, tenía 18 años antes de salir de Nicaragua, todavía 17 años y medio. Todos esos años en Nicaragua para mí la niñez fue hermosa, vivía con mis padres, mis hermanos, mi familia. Mis padres trabajaban en el gobierno, podríamos decir que teníamos una clase media, así que fue una niñez y una juventud hermosa. No había, en el sentido de que como joven, ¿no? Y las amistades que tenía de la escuela primero y después del colegio. Pero claro, la situación ya se empeoró en los años 70, cuando yo tenía, bueno, tendría tal vez como 14, 15 años, cuando ya se empezó a sufrir guerra, se empezó a sufrir cosas, y la situación obviamente lo que había sido una niñez hermosa, una adolescencia que hasta ese momento tenía feliz, ya ese momento cambió, ¿no? Porque amigos míos murieron en la guerra, cuando se empezó la insurrección, jóvenes se levantaron en contra del gobierno, en ese tiempo era el gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua, entonces empezaron a dar movimientos de guerrillas por todas partes del país, en Managua como en los pueblos, y ya vimos en carne propia, se podría decir, porque muchos amigos queridos míos murieron en esas manifestaciones políticas. Cuéntanos exactamente cuáles fueron los motivos o razones para que tú y tu familia tuvieran que salir de Nicaragua. Mis padres se fueron en el 80, la revolución triunfó en el nuevo gobierno que llegó en el 79. Mis padres trabajaban para el gobierno de ese tiempo, antes de que llegara este otro gobierno sandinista. Y como tal era mal visto como empleado público porque pensaban de que trabajaba ya para el gobierno de Somoza, que trabajaba para la Guardia Nacional, te miraban, lo veían como tiranos, como dicen, como personas que no apoyaban al movimiento guerrillero que estaba en ese momento surgiendo, que ya había tomado bastante auge, podríamos decir. Entonces, básicamente la razón que nos impulsó, primero que nada mis padres, salir porque se sentían amenazados, se sentían de que en el barrio, en la zona donde nosotros vivíamos, los andaban buscando para matar. Entonces no había mucho tiempo que esperar, mi papá decidió irse, esa fue una razón muy grande. Nosotros nos quedamos unos meses más, después mi hermano varón, había asunto de que los jóvenes de mi hermano tenía como 13 años, también lo podían llevar no al servicio militar, pero llevarlo a las guerrillas, ayudar obviamente a pelear en contra del gobierno de Somoza que en esos años había en Nicaragua. Entonces básicamente fue el amor a la vida y fue salvar nuestras vidas, salvar la vida de mis padres primero que nada, porque ellos eran los primeros perseguidos, y después nosotros como jóvenes, mis padres obviamente no querían que nos llevaran a ningún movimiento guerrillero ni que nos llevaran a las montañas, ¿no? Entonces básicamente es el salvar nuestra vida lo que nos impulsó a salir de Nicaragua. El gobierno al cual tus padres trabajaron, un gobierno democrático. Bueno, el gobierno de Somoza es un gobierno que tuvo en Nicaragua por más de 40 años. No se puede llamar democracia, la sociedad entera lo sabe, la comunidad en Latinoamérica sabe que fue una dictadura por todos esos años. Primero el padre, el hermano, el hijo, y eso, pero bueno, entre tantas cosas, un gobierno de derecha, un gobierno en el cual se reelegían cada 4, cada 5 años por ese periodo de tiempo que te hablo, ¿no? 40 años. Pero no era un gobierno, era un gobierno derechista prácticamente. Entonces, la juventud en Nicaragua empezó a ver de que necesitaban cambio y que no podían estar más con ese gobierno, pero claro, un gobierno de derecha, se podía decir dictatorial, y que el pueblo se cansó y que quería cambio, y todos esos cambios surgieron en el 79. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo número 5 que dice, que nos cuenta o nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En esta situación que tu familia y tú tuvieron que vivir, ¿crees que particularmente este derecho fue violado? Más que todo en nuestro propio país, porque me parece que una tortura no solamente es una tortura física, cuando estás en prisión o estás preso por tanto tiempo, pero se da también una tortura psicológica. Mi padre no pudo vivir muchos meses después de que llegó este nuevo gobierno, porque no pudo quedarse en nuestro país por asuntos que te decía anteriormente, de que se sentía amenazado, sentía que en cualquier momento lo venían a buscar a la casa, y fue inclusive antes de que llegara el triunfo de esta revolución, llegaron muchos hombres a buscarlo a su casa, a nuestra casa, y los pudo ver un día de noche, oscuro, llegaron armados, llegaron con intenciones de sacarlo y, como decían ellos, a
ejecutar a la persona que trabajaba para el gobierno, que según estos grupos de guerrillas estaban en contra del movimiento que ellos andaban, ¿no? Entonces, claro, en todo momento me parece que no fue, gracias a Dios no se dio la oportunidad de que se lo llevaran, pero como se pudo salvar en ese tiempo, mejor dicho, porque vio que estos hombres venían, pero muchos colegas de mi padre fueron torturados, fueron llevados fuera de su casa, les hicieron cualquier cosa, muchos de ellos nunca aparecieron, murieron, lo mataron. Y hasta la fecha muchos de ellos no se encontraron, han pasado ya 30 años casi de esto, bueno, 28 años, estamos nosotros acá, y todavía no se sabe mucho de esas personas. Entonces, hasta el momento, todas las familiares de esas personas que murieron, jóvenes, mayores, personas de la Guardia Nacional y todo eso, se sienten que, por supuesto, los derechos humanos fueron, especialmente el artículo 5 que menciona, fue violado, fue quebrantado mucho, por lo que no saben qué pasó con sus familiares. No hay autoridad, no hay persona o una entidad de gobierno que pueda ahora responder por ese caso. Personas con mutilaciones horribles, jóvenes, diferentes cosas, ¿no? Que es muy feo describirlas, pero sí, claro, ellos fueron torturados terriblemente y... Primero que nada, el respeto a los derechos civiles, el respeto a los derechos humanos en Australia, la paz, la tranquilidad, la armonía que tenía la población aquí entre ellos. Obviamente Australia ha sido un país que no ha estado en guerras civiles o internas. Yo sé que han habido guerras que han participado y han apoyado afuera de Australia, y Australia ha contribuido, pero no ha habido una guerra en conflicto interno acá. Entonces me llamó la atención ver, como te decía, el respeto a los derechos humanos, la forma en que nos trataban a nosotros acá, porque al venimos a un hostel, nos estaban esperando personas de inmigración, estaban esperándonos médicos, profesores, todo el equipo profesional que te puedes imaginar, que nos proveían o que nos estaban listos a proveer ayuda en lo que fuera, en lo que necesitáramos. Veníamos muchas familias, por ejemplo el viaje que yo vine, veníamos como 30 personas, todos con niños jóvenes, tal vez yo era la adolescente, tal vez un poco mayor, ya tenía en ese momento 18 años. Y todo eso me llamó la atención, el cuidado, lo que el gobierno estaba preparado para hacer por nosotros, cosas que veníamos de un país como refugiados, que no habíamos contribuido nada en la sociedad de Australia, pero ellos obviamente al aprobar nuestro viaje acá, vieron que había un grupo de jóvenes que veníamos a estudiar, que veníamos a trabajar y obviamente seguramente también viendo el futuro de Australia en ese momento. Entonces, en comparación a Nicaragua, como te decía, no tener esa tensión, no vivir bajo esa, te puedo decir, esa amenaza de que sabes que si sales un día a la calle no sabes si vas a regresar a tu casa, esa tensión, ese nivel de pobreza miedo, también, que es el miedo que no te puedes evitar. Recién pasada una guerra donde murieron 30.000 personas. Entonces todo eso fue un impacto, ¿no? Mirar el hecho, la ciudad, el verdor de la ciudad, la infraestructura que Australia tiene, nosotros tuvimos acá Sydney. Entonces todo eso fue un cambio hermoso. ¿Cuánta mejoría crees que ha habido en Nicaragua en relación con los derechos humanos en estos momentos? ¿Ha generado algún cambio toda esta revolución que sucedió en Nicaragua? Yo he vivido en Nicaragua un par de veces en estos 28 años que tengo de estar acá, pero por medio de del noticiero, diarios y todo, me entero que sí, todavía los derechos humanos siguen siendo violados, en el sentido de que las personas no se sienten seguras, no te sentís con protección a la vida. No solamente, ahora no es por asuntos políticos, de guerrillas, como se presentaron en la década que estábamos hablando anteriormente, 79, pero es más que todo por el índice de violencia, por la pobreza que te decía, la delincuencia. Es algo que se da a diario, las personas temen mucho, obviamente no hay empleo, muy poquito empleo, las personas, y uno de los artículos de derechos humanos te habla de que todas las personas tienen derecho a un empleo, escoger su propio trabajo y esas cosas. Entonces ellos sienten de que no se da eso en Nicaragua. Entonces, ¿cómo estamos forzados a tomar cualquier empleo? No podemos escoger porque tenemos que sobrevivir y el gobierno no está proveyendo lo que ellos dijeron, o la situación económica mundial está afectada de esa manera, que ellos sienten de que no sus derechos humanos, por lo general en esos aspectos,
es uno del derecho del empleo libre. El otro aspecto de los derechos humanos que está siendo muy violado en Nicaragua, me parece, sin ser culpa tal vez directamente de los gobernantes como tal, es el hecho de que la familia es el núcleo de una sociedad. Y lo que sucede ahora por el asunto de la pobreza, por el asunto de, obviamente tienes que mantener a tu familia, tienes que alimentarte, tienes que hacer, y el asunto también que está ligado con el desempleo o la falta de empleo, es el hecho que las familias se desbaratan a diario. Leo en los diarios frecuentemente ciudades enteras donde las mujeres han tenido que salir de sus pueblos, de sus ciudades, a Europa, muchas de ellas a España, a trabajar para poder ayudar a su familia en Nicaragua. Entonces, si las familias no están unidas, obviamente no funciona una sociedad muy bien. Estas situaciones digamos que no solamente fueron de Nicaragua. Viendo en estos momentos el futuro de Latinoamérica en general, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes para asegurarnos que los derechos humanos se cumplan y cambiar la actitud de los gobernantes? Bueno, como jóvenes, me parece que es bueno, no solamente jóvenes, diría yo, como toda la sociedad, todos los países tienen el derecho de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre naciones, ¿no? Una vez que tienes unas relaciones con otras naciones que han hecho mucho trabajo en relación a los derechos humanos, estos países pueden aprender de ellos. Y por lo tanto, en nuestros propios países, en Nicaragua, Colombia, los países que han mencionado, va a haber mejor respeto, mejor promoción a los derechos humanos. Uno de ellos podría ser el trato a las mujeres, tal vez. Las mujeres que tengan un lugar equivalente, tal vez, en equidad, igualdad de derechos sería uno. Entonces, como jóvenes, por medio también de las medias que tenemos ahora, tenemos Facebook, tenemos lo que es la media social que le llaman, esas cosas pueden hacer mejor uso o más amplio uso para promover los derechos de todos en el país, el derecho de los jóvenes, el derecho a la educación. Me gusta mucho Latinoamérica, a pesar de tantas cosas que mencionamos recién, ¿no? La guerra y los gobiernos de derecha, los desaparecidos, todas las cosas que han habido, pero a pesar de todo eso somos una nación, unos pueblos muy grandes de corazón también, amorosos, calurosos, eso lo notamos mucho cuando estamos fuera. Algo que quiero todavía hacer, y ojalá tenga la oportunidad de ir a trabajar a Nicaragua, cualquier oportunidad que tenga, me parece que lo haré por un periodo, no de 3, 4 días, pero un periodo tal vez meses, si puedo trabajar en el asunto de derechos humanos, pero pasar unos 6 meses más allá y volver, como dice, a renacer. Ese sería otro renacimiento para mí, porque obviamente recuerdo Nicaragua cuando la edad que salí, 17 años, sé que todo ha cambiado, me vine como adolescente, no como adulto, entonces ahora lo pienso ver con diferentes punto de vista, con diferentes lentes. Bueno, muchísimas gracias, sí, y que, mejor dicho, que todo se te salga muy bien en tus nuevos proyectos. Gracias.